La Filotea. Inicio a la vida de santidad. Capítulo 21. Conclusión para esta primera purificación. Recuerda, Filotea, alma que amas a Dios, que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el mismo Dios en persona te perdona tus faltas, si tienes verdadero arrepentimiento, y enseguida recobras su divina amistad. Ojalá vuelvas a leer la declaración o propósito de enmienda que te presenté en el capítulo anterior y te propongas firmemente que después de la confesión vas a demostrar que si en verdad te esfuerzas por conseguir tu conversión y el progreso en la santidad. Pero como tus malas inclinaciones pueden encontrar en tu alma fuertes aficiones al pecado que te pueden llevar a traicionar tus buenos propósitos, te recomiendo que leas con toda atención los buenos consejos que te voy a dar enseguida. Capítulo 22. De lo importante que es librarse de las aficiones o inclinaciones hacia los pecados veniales. Cuanto mayor es la luz del día, más se ven y se notan las manchas de nuestro rostro y de nuestros vestidos. Algo parecido sucede en el alma, cuantas mayores luces e inspiraciones nos concede Dios, tanto más vemos los pecados, inclinaciones, defectos e imperfecciones que nos impiden subir hacia la santidad, y lo necesario que es luchar contra estas faltas y tratar de librarnos de ellas. Descubrirás, pues, Filotea, alma creyente, que además de los pecados graves que ya confesaste y de los cuales te has arrepentido, hay en tu alma todavía dañosas inclinaciones o aficiones o afectos hacia los pecados veniales. No te pedimos que evites todos los pecados veniales, lo cual es casi imposible, sino que tengas cuidado para no tener afición o afecto hacia ellos. Así, por ejemplo, no te pedimos que nunca jamás digas alguna pequeña mentira, sino que no sientas afecto y gusto por decirlas. El pecado venial disgusta a Dios, y el sentir afecto hacia el pecado venial es sentir gusto por algo que le disgusta a nuestro Señor. Puede ser posible que un alma que ama a Dios siga sintiendo afecto y gusto por lo que le disgusta a nuestro Creador. El afecto o gusto por el pecado venial es contrario a la santidad e impide mucho llegar a conseguirla. Los pecados veniales abren las puertas a las tentaciones y llevan hacia los mortales. Cuando los ratones o las moscas se acercan a un plato de leche y comen un poco y luego se van, no le hacen mucho daño, pero si se quedan ahí y se ahogan, echan a pique todo. Así sucede con los pecados veniales, cuando llegan al alma y luego se van, no le hacen gran daño, pero si estos se quedan en el alma, por el afecto y gusto que se siente hacia ellos, afectan muy seriamente la ascensión hacia la santidad. Las arañas no matan enseguida a las abejas, pero con sus telarañas las enredan de tal manera que no las dejan volar. Así sucede con el pecado venial, no mata al alma, pero la enreda tan dañosamente que le impide subir hacia la perfección. Y esto se repite aún peor cuando sentimos afecto hacia el pecado venial. Por eso hay que hacer como las abejas cuando sienten que las arañas quieren entrar en su colmena, se apresuran a alejarlas. Por ejemplo, que nos gusta decir ciertas palabras malsonantes o indebidas, o algunas mentiras por vanidad, o chistes no demasiado santos o pequeños comentarios contra otras personas, o perder tiempo en cosas inútiles o ser algo exagerados en demostraciones de afecto, etc. Pues si no nos apresuramos a ir echando fuera esos pecados veniales, ellos pueden infectar la colmena de nuestra santidad y dejarnos sin progresar en la santidad. ¿Por qué no combatir con fuerza lo que sabemos que le es desagradable al buen Dios? Capítulo 23. Cosas inútiles y peligrosas. Los juegos de azar, los bailes, los lujos en el vestir, el ver algunas representaciones mundanas, el frecuentar ciertas fiestas, el mostrarnos demasiado afectuosos, etc. pueden ser cosas que de por sí son malas, pero sí son peligrosas, y mucho más el aficionarse y sentir afecto hacia ellas. Por eso te digo, Filotea, alma que amas a Dios, que aunque se permite jugar, bailar, adornarse, ver representaciones teatrales, asistir a fiestas, demostrar cariño sentimental, etc., no por eso el sentir afición y afecto y especial gusto por esto, deja de ser perjudicial para la santidad y especialmente dañoso y peligroso. Quizás no sea malo hacerlo, pero sí es dañoso el aficionarse y sentir afecto por todo esto que no es provechoso para la santidad.
¿para qué llenar de cizaña y malas hierbas nuestro campo si ellas impiden crecer debidamente al buen trigo? Las impresiones mundanas que todas estas cosas producen le impiden al alma cultivar las buenas ideas y aspiraciones hacia la santidad. Los antiguos maestros de mortificación decían que lo que lleva a la embriaguez es la primera copa de trago o el primer vaso de cerveza, todos los demás vendrá después por añadidura. Por eso aconsejaban no tomar la primera copa ni el primer vaso de bebidas embriagantes, por el peligro de no ser luego capaz de detenerse en el camino hacia la embriaguez. Algo parecido hay que hacer con lo que no es provechoso para el alma. El cóndor y otras aves rapaces cuando se comen una gran presa quedan tan pesados que ya no son capaces por cierto tiempo de levantar vuelo, y ahí es donde aprovechan los cazadores para apresarlos. Así le sucede al alma, si se llena de estas materialidades, no puede levantar vuelo hacia Dios. Los niños corren velozmente tras de una mariposa para lograr capturarla. Los mayores sabemos que obtener ese animal vale muy poca cosa, pero como son niños aceptamos que se entusiasmen por semejante nadería. Pero sería cosa ridícula y lamentable ver a una persona ya mayor vivir corriendo tras de un animalejo que nace y muere en pocas horas. Y, ¿qué decir de quienes se llenan de afecto por cosas que no nos traen provecho para el alma, sino peligros? Por eso te repito, Filotea, alma creyente, que es necesario que te vayas librando de todo afecto a las cosas inútiles y peligrosas, pues esta afición o gusto por ella, aunque no siempre nos lleva a cometer faltas graves, sí nos detiene dañosamente en el camino hacia la santidad. Capítulo 24. Cómo purificar las malas inclinaciones. Filotea, alma que amas a Dios, todos tenemos ciertas inclinaciones naturales que no son de por sí pecados, pero que se llaman imperfecciones porque nos ocasionan imperfección, debilidad espiritual y nos hacen cometer faltas. Por ejemplo, San Jerónimo cuenta que su discípula Santa Paulina tenía inclinación a entristecerse demasiado por las penas que le sucedían y así cuando murieron su esposo y sus hijos casi se muere ella de tanta tristeza. Aquello era una imperfección, pero no pecado, porque no le era posible no sentirlo y sucedía contra su voluntad. Algunas imperfecciones. Algunas personas son opuestas a aceptar las opiniones ajenas y otras son inclinadas a la ira y el mal genio o al sentimentalismo exagerado al amar. Es difícil encontrar personas a las cuales no se les pueda señalar algún defecto. Y aunque quizá esos defectos no sean pecado, sin embargo es necesario corregirlos y hacer lo contrario a ellos. Y conviene, Filotea, alma creyente, que te esfuerces por remediarlos. Si una fruta amarga se puede volver dulce sumergiéndola por un buen tiempo entre miel, ¿por qué no tratar también de que nuestros defectos se conviertan en cualidades? 2 noticias. No hay un modo de comportarse tan bueno y virtuoso que no pueda dañarse si acepta costumbres viciosas, ni hay tampoco un modo de ser tan arisco y tan malo que con la gracia y ayuda de Dios y con el propio esfuerzo constante y perseverante, no pueda volverse bueno y vencedor de sus malas inclinaciones. En la siguiente parte del libro, la que va a empezar enseguida, te voy a dar una serie de avisos acerca de cómo lograr alejar del alma los pecados veniales e ir venciendo y dominando las malas inclinaciones y liberándose de las aficiones inconvenientes. Ojalá Dios te conceda la gracia de practicar los consejos que vas a recibir a continuación.